Semullo sarbai treufunot rohemol sedati marcian imauti hoyorei Itarap seonyirakim Heribeto semullo sarbai treufunot sile pailima panu somos Imauti hoyorei. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y en el audio escuchamos Te quiero yo y tú a mí, de Barney, o en su versión al revés, Yo te doy con mi maní, Heriberto se murió, salva al reóculo. ¿Qué? Espera, ¿qué dijiste? ¿Qué? Yo te doy con mi maní, a según lo que se entiende, Heriberto se murió, salva al reóculo. ¿Qué? Esto es más bien lo que pasa cuando los humanos intentamos encontrar sentido en la destrucción del sentido. Bueno. Y cuando intentamos, básicamente lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, dotarle de sentido a cosas que tal vez no tienen sentido, pero que no son necesarias para poder sentir el mundo y entender el mundo de alguna manera. Pero entonces lo inherente al ser humano es de la búsqueda de sentido, no en sí el objeto de sentido. Si el objeto no le da sentido a la vida, sino es el ser humano el que le da sentido al objeto para que eso tenga sentido en la vida. Efectivamente es una especie de comunicación en la que jugamos este papel de como de hadas de la existencia. Es decir, ¿por qué la palabra árbol nos refiere realmente al árbol? No tiene ningún sentido. Pero en tu mente, al momento de decir árbol, bueno, pues una construcción se pinta histórica. Una imagen. Claro, pero hay una construcción histórica detrás. O sea, me refiero a que no viene de ningún lugar. Hay más que nada una construcción de lenguaje, una construcción cultural. Exacto, estás haciendo un proceso semiótico, es decir, sí, claro. Estás encontrando cómo se genera esta comunicación a través de los símbolos. Y esta cosa es pues, ¿qué hacemos con los símbolos? Es realmente algo arbitrario. La palabra árbol, la palabra perro, la palabra vaca, nada tienen que ver con el ser. ¿Con qué ser? Con el ser al que el se está nombrado. refiriendo. Ajá. ¿Qué tiene de vaca una vaca? Nada. ¿Cómo sabrías decir eso? Sin embargo, tuvimos que hacer esta convención para poder normalizar el referirnos a este animal, a esta planta, a este objeto, y le concedimos este valor lingüístico. A este ser se le denomina vaca. Y ese es un proceso semiótico en el que estás generando un significado y un valor a este ser, a esta palabra, y luego puedes hacer cosas mucho más complejas, que es decir, la vaca es sagrada porque me recuerda a tal dios, o el trueno es sagrado porque viene de tal dios. Todo es parte del mismo proceso. Bueno, me tienes muy confundido, no sé cómo esto se conecta con Barney cantando al revés. Justamente porque, ¿qué pasa cuando destruyes el lenguaje de la forma más normal?
ahora estamos manteniendo una comunicación, una conversación basada en que los dos estamos seguros de las convenciones que estamos diciendo. ¿Qué sucede cuando esas convenciones se rompen? Sí, es bien interesante porque, claro, la idea de como controlar, porque en parte cuando se hacen estas cosas de resignificar o destruir significados, tiene que ver, o está ligado con el control o con la necesidad de control de algún tipo de entidad. Puede ser individual, puede ser colectiva, lo que sea. Y claro, a nosotros se nos metían muchos miedo a través de esto, de la música particularmente, o de programas que consumíamos, o sea, me refiero a través de la cuestión cultural, se nos metían muchos miedos. Uh-huh. Y yo me acuerdo claramente, esto seguramente lo hablamos ya en otro capítulo, cuando a mi casa llegó un papel con todos los nombres de los personajes de Dragon Ball y al lado el significado real, porque era del diablo. Uh-huh. ¿Y por qué vengo a esto? Porque, claro, es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo destruyes un concepto, un símbolo? Uh-huh. Y tú le empiezas a dar un sentido sin siquiera tener una idea real del porqué de las cosas. Porque claro, cuando te ponían ahí Kakaroto significa hijo de Satanás. No sé, cualquier otro. Vegeta es ven demonio, ven. No, porque sí, eran cosas por el estilo. Uh-huh. Y claro, en una época cuando yo era pequeño en la que no existía la información, porque no había acceso a internet como hay ahora, tú tenías dos opciones. Bueno, tenías más opciones, pero en principio tenías o creer o no creer. Uh-huh. Y luego si querías podías ponerte a investigar, pero eso sí estaba más complicado, pero en principio era creías o no. Uh-huh. Y en mi casa no se le hizo mucho caso. Y claro, con el paso del tiempo y con el acceso a la información que tenemos ahora, y cuando te enteras de dónde vienen los nombres, por ejemplo, de Dragon Ball, que a todo esto es una serie que a mí no me gusta, pero que es una referente cultural de mi época, de mi infancia, porque marcó a muchos contemporáneos míos. El creador, Toriyama, para ponerle nombre a sus personajes, les ponía nombres de vegetales. Uh-huh. Sí. Que Kakaroto creo que significa... Como carrot. Claro, zanahoria. Ajá, vegeta, vegetal. Bueno, sí, no me sé, pero sí es interesante porque a nosotros nos metieron ese miedo y mucha gente, yo conocía amigos a los que no les dejaban ver. ¿Por qué? Porque decían que era diabólico, lo que sea. Y es que ahí puedes recorrer esta cuestión de la plurisemia o la multiplicidad de sentidos que puede tener un símbolo, pues sí, una representación simbólica que con el tiempo y con el cruce con otras culturas va cambiando de sentido. Pero claro, a ver, estamos hablando de... Porque tal vez podemos aterrizar un poco mejor las ideas. Ahorita estamos hablando de una cuestión más cercana al lenguaje, Uh-huh. que a la cuestión simbólica del lenguaje. Es que todo, bueno, el lenguaje en sí también está basado en símbolos. Sí. Está basado en este proceso de arbitrariedad que se fue construyendo culturalmente y que se normalizó y que se estandarizó en estas formas en las que conocemos como lenguajes y que cada cultura los tiene a su manera. Claro. Sí. Ajá. ¿Cuál era tu otra cuestión? No. Solo lo estaba como llevando a que se entienda un poco más de lo que estamos hablando, porque me imagino siendo yo un escucha, Uh-huh. primero una canción al revés, no entiendo nada. Luego, no sé qué, el árbol no es árbol, una vaca, Dragon Ball, un poco extraño todo, no hacia dónde está yendo. Así es la conversación, las conversaciones son extrañas. Pues sí, a ver, es a pensar en alrededor de los símbolos y que tienen que ver con nuestra existencia, más allá de lo categórico, es decir, esta cuestión de la que hablábamos de, bueno, porque una cosa
¿por qué le dotamos de nombre una cosa? Le dotamos de nombre una cosa porque por alguna razón en algún punto histórico convenimos en darle este nombre a esta cosa. ¿Pero no crees que viene de la necesidad, tal vez? Viene de necesidades y de... sí, básicamente. Y de la curiosidad. Ese es el otro elemento que es muy interesante dentro de los símbolos, esta cosa de la curiosidad. ¿Qué pasa cuando esto se rompe? ¿Qué pasa cuando tú escuchas al revés una canción y comienzas a hacer esto? Tiene un nombre, no recuerdo, que es como las paraidolias. Ajá, tiene un nombre, esta cosa de pareidolia auditiva. Lo más cercano a lo que sea. A lo que conoces. Y es interesante, ¿no? Porque culturalmente como se nos vendió esta cosa de miedo y de cosas satánicas provenientes de toda esta cuestión del pánico satánico muy gringo. Qué locura, ¿por qué no te pasa a ti? Nunca te van a decir cosas como qué bello es el mundo, tú puedes ser feliz. No, todo es mátate, malas. Drógate, haz cosas terribles. Entonces es muy interesante porque todo esto no viene, una vez que ya hicimos todo este proceso de darle una forma a una cosa y darle un nombre, luego lo volvimos a romper porque lo que hace un poco la cultura es eso, agarrar los símbolos, destruirlos y volverlos a componer. Claro. Y pues esto tiene que ver en todos los sentidos y me fui un poco más allá como de lo visual porque en algún momento me puse a pensar pues todas las reflexiones y todo lo que se te dice, incluso a mí cuando me enseñaban semiótica era sobre la imagen. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una discapacidad visual, por ejemplo? ¿Desde dónde se genera tu semiótica? ¿Cómo sucede esto? Entonces por ahí fue que empecé a pensar en esto, ¿no? En que claro, nuestras convenciones nos han permitido entender esto porque estamos dentro de un rango que la sociedad determina como lo normal, es decir, tienes ojos que funcionan, tienes toda como la cosa funcional, puedes entender esto. Pero ¿qué pasaría si nos rompiéramos? Si por un momento cayeras en psicosis y no pudieras entender el mundo, o si por un momento perdieras este sentido, ¿desde dónde habría una ruptura total de tu concepción del mundo y de tu entendimiento y tendrías que volver a empezar y agarrarte desde alguna parte? Y claro, por eso venía como esta cosa de algo muy sencillo como el Barney, que es una canción cualquiera. Cuando rompes este sentido aún en una cosa muy cotidiana, pero que si es que tú encuentras la forma como de... Es decir, ¿qué forma le quieres dar a esto? Y un poco la forma que tú le quieras dar viene como también desde lo cultural. Nuestra cultura nos guía a volverle a dar un sentido o a encontrarle un sentido a las cosas. Sí. Pero bueno, es que claro, ahí habría que tal vez definir, o no definir, pues no creo que haya necesidad en eso, pero sí como cerrar un poco más el marco de entendimiento de lo que representa un símbolo. Por lo menos dentro de nuestra conversación de ahorita. Porque, claro, si no va a ser muy amplio. Si no, hasta dónde consideramos que o sea, ¿cómo ponemos un margen o un marco? Pues yo más bien para no... o nos estamos desatando. Yo esta vez estaba desatándome porque la vez anterior yo estoy muy consciente de que hablé muy categóricamente de lo que es el símbolo, el signo, señal y cómo son estas cosas y cómo se han construido dentro de nuestros paradigmas occidentales, cómo lo que significa, lo que representa y como esto es un lenguaje, lo simbólico te sirve para leer el arte, la magia, la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces esta vez, como te digo, me puse a pensar en todas estas otras vertientes que no vienen de lo normado y que no vienen desde ahí, pero que también se generan cosas simbólicas, que vienen desde los lenguajes que más bien aprendemos como de nuestra cultura y de nuestra sociedad y vienen desde cosas como estas, ¿no? Como que llegue un día una hoja a tu casa y te digan cosas como esto es satánico. Bueno, ¿y qué significa que sea satánico? ¿Qué significaba para las personas que hicieron esta hoja? ¿Y qué significa cuando llega a tus papás? ¿Y qué significó para ti? Para ti dices que no significó nada, pero para muchos realmente. Otros compañeros realmente significó, y por eso la descripción de este periodo de tiempo en el que todo le daba miedo a la gente era pánico, sí. Porque es una cosa carente de un... si quieres, de un raciocinio, viene desde como una euforia, así como algo malo va a pasar, algo malo implica esto, entonces ponle muchas... Como el cuento de Gabriel García Márquez. ¿Cuál?
el cuento de Gabriel García Márquez, que se llama Algo malo va a pasar en el pueblo. No recuerdo exactamente el nombre, pero es justo que siente, me parece que es la mamá, ¿no? Como, yo siento que algo malo va a pasar, y eso hace que el hijo empiece a hacer cosas que derivan en que en el pueblo pasa algo. Uh-huh. Este cuento lo contamos alguna vez, estoy seguro. Ajá, y eventualmente es lo que pasa, estas cuestiones van arrastrando otras cosas y arrastran la mirada y la intención de la gente sobre estas cosas. Pierdes como el valor de entender narrativas de historias, de cuentos, porque esto da miedo, esto te va a hacer daño, aléjate de esto. Pierdes el valor, lo que sucedía con la música, es como no escuches esta música porque tiene algo malo. Pero pues habían músicos muy increíbles como haciendo estas canciones y muchas veces lo que trataban de contarte no tenía que ver con esto de darte miedo por darte miedo, sino es como reivindicar ciertas cuestiones culturales, como hablarte de dioses que eran locos y asesinos porque era parte de una cultura o de una mitología, pero no tenía nada que ver con lo que te querían decir. Claro. Sí, por eso es lo que yo antes te preguntaba, si a ti no te había pasado esto de... que a mí me pasa, ¿no? Como particularmente con algunos objetos y específicamente con la Ouija. Mm. Yo supongo que entré en el pánico cuando era más chiquito. No por tener miedo, porque la hice seguramente con esferitos, o sea, como cuando te prohíben cosas, te da más ganas de hacerlas porque... Justamente por lo que hablamos al inicio, ¿no? Por una cuestión de curiosidad. Uh-huh. Porque no entiendes el por qué es algo prohibido. Uh-huh. Que es bien interesante también hablar sobre lo prohibido. Pero claro, dentro de eso, dentro de la propia curiosidad existe también el que tiene que ver con expectativa. Está metido por ahí el miedo. O sea, que tú hagas algo por curiosidad no significa que no temas el resultado. Entonces, particularmente con la cuestión de la Ouija, no sé, siempre que se tocan cosas relacionadas, no es que me pase nada, pero uno viene cargando cosas, ¿no? Se formó desde muy pequeño con un montón de cosas. Y hay cosas que están guardadas en los cajones más recónditos de tu psique. Y de repente si alguien abre un poquito salen, ¿no? Y dice, sí. Aunque tú no le temas realmente o no te genere nada particular, son como recovecos llenos de, no sé si significado. Claro, le cargaste. Un significado, claro. Claro, y eso es mucho de lo que sucede y por eso la semiótica se estudia mucho, aparte de en el arte, en esta cosa de marketing y publicidad, porque claro, es como estas cosas llegan a impactar ya volviéndose como valores culturales, como esto de la Ouija, que no sucedía antes era un juguete, que se veía en día como un juguete, que la gente lo usaba como una curiosidad. ¿Y de dónde empieza a ser así? Con el pánico satánico. Pero tomado desde la película del Exorcista, que claro, se volvió un referente cultural, pues desde ahí es como, la Ouija es este portal por el cual atraviesa los demonios. Hay una cosa que se me hace bien interesante, ¿no? Que es, solo cuando te la pones a pensar te das cuenta de la magnitud de su importancia. Uh-huh. Y es que nuestra mente está como programada o nuestras referencias históricas no ven más allá de 100 años, ¿no? Y menos muchas veces, pero como humanidad tenemos miles de años. Si quieres, el tiempo que contamos, ¿no? El calendario gregoriano al que nos debemos como sociedad occidental tiene 2025, pero la humanidad tiene muchos más. Uh-huh. Y nosotros somos incapaces de ver más allá de 100 años. Entonces nuestras referencias del miedo nacen en los 70s. Previo a eso no hay mucho. O sea, hay muchas otras historias, mitos, leyendas y como fuerzas que tienen que ver con cosas que nos afectan y nos impactan. Pero muchas de las cosas que dejamos trascender en nuestra realidad, como nuestra realidad cotidiana,
no tienen más de 50 años. Es que claro, yo creo que, que de tiempo en tiempo como la sociedad se acopla y funciona dentro de un periodo de más o menos, qué sé yo, una generación, que es pues, por eso tienen tanto valor como llamar los millennials, la generación Z, la generación X, porque es como un grupo de gente dominado por una cierta cantidad un cierto lenguaje de cosas que se entienden, los dibujos que viste, la comida que había, la forma de los autos. Claro, pero ¿hace cuánto entendemos eso? ¿Hace cuánto empezamos a categorizar las etapas o los periodos vividos de manera tan corta? En teoría creo yo que es como a partir de bueno, a los primeros son como los baby boomers, que son los que nacen después de la Primera Guerra Mundial perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es toda la etapa de la industrialización, o sea, de la posguerra. Ajá, y yo creo que, a ver, en parte se entiende más de esto o se visibiliza más de esto porque hay esta necesidad y esta ingeniería social. Esto corre como también dentro de las redes sociales, porque a esta sección de la población le interesan estas cosas, entonces son las cosas que les vamos a transmitir a través de las redes sociales. Creo que en parte por eso también comienza a ser tan notorio esto de las generaciones. Claro, pero es una forma de construir tu cerebro o tu psique pues, muy mezquina. Tu realidad también simbólica desde un montón de aspectos. Y tu realidad simbólica, imagínate lo mezquino que es construir una realidad simbólica que tenga 50 años de existencia, cuando tu especie tiene miles. Dejas de lado un montón. Pero es necesario, así como fue necesario un día llamarle a esta cosa verde con un tronco café árbol, fue necesario para poder tener una convención. Pero tú crees que y poder entender y antes de eso no había convenciones y progresar. Uy, es que es muy difícil, como obviamente siempre hubo convenciones y es muy interesante. No recuerdo cómo es la palabra, pero era esta cosa de cómo en el proceso más de los seres humanos más antiguos, cómo dices que tengo hambre o que me pasa tal cosa. Entonces hay una palabra para referirse a esto, que es esta idea de no es exactamente lo que tú sientes, pero creo que es lo mismo. Y convengamos en que hambre es esta cosa que estamos sintiendo cuando nos duele la panza. Entonces hay una referencia para esto. Entonces poco a poco se fueron dando estas convenciones a lo largo de la humanidad, porque es lo que va generando, lo que va generando sociedad. Y lo que va generando cultura y lo que va generando etcétera, etcétera, como en cascada. Pero yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es que las nuevas generaciones, incluyendo nuestra generación, construyan toda la realidad viendo 50 años hacia atrás. O sea, sin tener una idea básica de cómo se construyó el suelo que estás pisando. Porque claro, tú no entiendes una realidad distinta a la tuya si no tienes capacidad de ver a la historia o de buscar en la historia. Entonces también por lo mismo empiezas a exigir un montón de cosas relacionadas con tu falta de criterio. Y es triste porque un montón de símbolos terminan deconstruyéndose, bueno, sí, o transformándose en otras cosas completamente diferentes por desconocimiento. Es que digamos que no es desconocimiento, porque eso sería juzgar como que en los procesos culturales algo sale mal, pero la verdad es que es así, ¿no? Como tienes esta capacidad tan limitada de ver las cosas, como seres humanos nos es imposible como realmente abarcar demasiado. Podemos poner atención en ciertas cosas y estas cosas por A o B razones de la historia se revitalizan, como el símbolo de la paz, por ejemplo, que es la cruz de Nerón,
que en su momento tenía un significado y en la época es un símbolo antiquísimo que en la época de los hippies se revitaliza como este símbolo de amor y paz, que a nuestra época sigue considerándose como un símbolo de esta etapa y ya con las acepciones que quieras de los hippies, así como, esta gente que es como Claro, vaga pero y demás. tal vez yo no me estoy centrando en el objeto símbolo, o sea, en la forma, ¿cómo le puedes llamar? En el dibujo, si quieres verlo así, o en el icono, sino yo estoy intentando llegar al significado del símbolo. Que yo entiendo lo que se retoma y todo, y eso se me hace muy interesante. Pero mi cuestionamiento está en que ¿no te parece que la pérdida también de esta memoria como colectiva, de este inconsciente colectivo, hace también que las nuevas generaciones estén tan vacías y con tantos huecos espirituales? Porque no han sido capaces de ver más allá de esta pared que construimos nosotros mismos. Yo no sé si puedo juzgar eso porque no tengo tanta relación con gente de generaciones más chicas. Pero las de tu generación. Pues la gente con la que yo tengo relación de mi generación creo que es muy consciente de muchas cosas y no siento que haya... es que es otro es otro vuelo completamente. No siento que haya una pérdida de lo simbólico, siento que hay más bien una intención constante como de acercarse hacia tal vez no hacia el objeto, como tú dices, el objeto símbolo, sino lo que hay detrás. O sea, mucha gente de mi generación y mi gente cercana no pertenece a la religión cristiana católica, por ejemplo, pero tienen como el mismo sentido, quitando la cruz, tienen el mismo sentido de amar al prójimo, de ser como gente muy, muy útil y muy buena y muy moral, sin que haya detrás un aparataje como de este grado. Y los símbolos que encuentran y las formas que encuentran son tal vez más propias. Y claro, gente más chica, la verdad no lo sé, no tengo idea de cómo funciona el mundo porque pues, y esto es parte como de la cosa simbólica, hay esta cosa que se llama el internet muerto, que es este punto en el que hay más interacciones entre la misma tecnología que entre la gente verdadera. ¿En dónde? Como en internet, en las redes, es esta cuestión que está sucediendo y que claro, es como lo que veíamos de este niño chiquitito que tendría unos 6 años, que veía estos shorts, o sea, estas imágenes súper cortas de cosas que no tienen ningún sentido porque están fraccionadas. Son retazos de cosas para poner en contexto, convertidos en cosas que no tienen... En un viaje, o sea, no te digo para poner en contexto de qué hablas, porque si no, no se entiende. En un viaje, nosotros tranquilamente íbamos a comer un bolón, ¿no? Era nuestra intención. Y dentro de un local, un restaurante, había un niño sentado frente a una televisión. Suponemos que es el hijo de la señora, la dueña del local. Y él estuvo todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí esperando como nuestra comida y mientras comíamos estuvo viendo la televisión, pero particularmente lo que tú estás contando. Estaba viendo videos. Sí, estos videos así como cortos y que claro, yo no tengo mucha idea de dónde salen, son como cosas que aparecen entre memes y demás. Y, y claro... y estos bichos de ahora, los sí, como... ¿de dónde, de qué mente sale eso? Se me hace una... Y es súper instantáneo porque además de esto no va a perdurar en la mente de la gente. Entonces, claro, ya es interesante pensar ahí como hacia cómo se está construyendo el valor simbólico de las cosas, es decir, a qué sí le das importancia si a lo que ves tal vez no es tan importante, o tal vez... ¿Tú crees que esas cosas a las que se les termina dando importancia
estos como íconos simbólicos de la humanidad no terminan como de alguna forma como persistiendo o no sé, como manteniéndose en el tiempo por propia voluntad humana. O sea, ¿a qué me refiero con esto? uh-huh. Hay símbolos de los que seguimos hablando y que están dentro del inconsciente colectivo del que hablaba antes, y que probablemente nunca tú no has tenido como un acercamiento ni un diálogo directo con este ente, pero los conoces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muy ligados a los mitos, ¿no? Toda esta cuestión de los griegos, por ejemplo, de Heracles o Hércules, el más cercano Romeo y Julieta, más cercano Frankenstein. ¿Se entiende? Como que estos símbolos han trascendido el paso del tiempo. Y aunque no los comprendas por completo, tienen un sentido. Tienen un sentido en tu vida. Claro, es que nosotros, es de nuevo, ¿no? Nosotros le vamos a dar el sentido. Si es que en tu casa hay una cruz, en algún punto eso va a tener un sentido para ti, aún como referencia de tu familia. Yo creo que lo interesante es mucho de esto, ¿no? Lo que sucede con este sincretismo de las cosas culturales que sucede todo el tiempo. Nos acordamos como del sincretismo cultural cuando sucedió esto pues la llegada de Colón y todo como la sobreposición, digamos, de la cultura europea con la nuestra, que luego se entiende que no es una sobreposición, que más bien hubo esta especie de negociación, que es claro, este sincretismo que sigue existiendo en estos símbolos visuales en las iglesias, donde tienes soles y frutas claro, y maíz y cosas que te recuerdan a ti, a donde las cosas que tú entendías, puestas en el lugar en el que esta gente de esta otra cultura viene y te dice que la pongas. Entonces, esto sucede todo el tiempo, sigue sucediendo esta cosa sincrética. pero los símbolos Tienes son como... ahí a Dragon Ball puesto en el nacimiento, pues porque Jesucito es importante, pero también Goku. Entonces, esto va sucediendo todo el tiempo, claro, a lo largo de la historia, y no... es que a mí se me hace que es muy bonito y muy mágico porque no van... Nadie pierde sentido. Jesús no pierde sentido, Goku no pierde sentido. Cada uno agarra a su propio espacio y tiempo. Es justo lo que te iba a decir. Están muy cercanos. Goku, Jesús, Superman. O sea, bueno, usamos estas referencias como para entender, para mí, la necesidad simbólica del ser humano. O sea, la necesidad de darle un sentido simbólico a procesos, a objetos, a íconos. Y está en estos tres que nombramos, como está en muchos más. Porque nosotros tenemos la necesidad de decirnos a nosotros como humanos que es posible ver las cosas desde otro lugar también, aunque no sea lo que vivimos en ese preciso instante, que eso es lo que pasa con el mito del héroe. Es necesario decirnos a nosotros mismos que es posible que nosotros seamos los héroes de nuestra historia, aunque no lo seamos o aunque no estemos emprendiendo ese viaje, porque le da sentido, le da un significado a nuestra existencia también. Sí, y esta cosa, como claro, esta necesidad de tener sentido es inherente al ser humano, como decíamos en un inicio, y está en absolutamente todo lo que toquemos. Intentamos dotarle de algún sentido y de esta clase como de, si quieres, con eso de permanencia, ¿no? De decir, esto me importa y lo convierto en parte de mí. Por eso le llamo a esta mi taza favorita. Entonces a esta taza es a la cosa a la que más le cuido. Y esto tiene una clase de permanencia. Y sobre este objeto, como de una forma personal,
puedes hacer todo un lenguaje que es como, pues es parte de la magia del arte, ¿no? Es a través de cuadros, de ilustraciones, reflejar esta taza en tantas formas como para que se convierta parte de un universo, de tu universo a través del cual le cuentas a la gente cosas. Entonces, claro, esta posibilidad que tienen los símbolos de jugar con ellos, de tener siempre esta curiosidad, que una vez que un símbolo se rompa, tienes la posibilidad de volverlo a juntar y armar como tú quieras un poco para poderle actualizar, para poder verbalizar quizás algo que esté sucediendo en este momento, algo que signifique otra cosa y algo que te represente en este instante, que es lo que decíamos, por ejemplo, con lo de los hippies. En ese instante representaba este deseo de paz y amor. Y sucede todo el tiempo con cosas, y es algo que hay que poner atención, que por ejemplo sucede ahora con la palabra terrorista. Se volvió una... Y solo trata de pensar cuándo comenzó a incluirse esta palabra tan fuertemente en el léxico de la penalidad, así como de lo que está mal. Claro. Esto pasa a partir del 2011 con lo de las Torres Gemelas. Es donde comienzas a escuchar así como de una forma permanente y constante este discurso del terrorismo y ahora se volvió Deus ex machina para cualquier clase de penalidad. Lo que es triste es que hemos terminado ligando la palabra terrorista con el otro. O sea, con el que no es parte de nosotros, que no es parte de mi comunidad, el que no es parte de mi idea, el que no es parte de mi pensamiento, de mis formas. Y el que en teoría puede hacer es una revitalización a sí mismo de este pánico satánico. Sí. Porque como es un otro que desconozco, le puedo dotar de cualquier clase de adjetivos negativos que a mí me apetezcan. Entonces es el extranjero, es el que no quiere que progrese el país, es el vago, es el tal y el tal, el que quiere hacer daño sin ninguna referencia sólida. Es simplemente dotar de palabras y de cosas que de hecho nosotros conocemos, lo que implican, lo que significan, pero es como lanzarlas en un solo contenedor que se va a volver como este espejo de maldades y de cosas terribles y donde no quieres ver y no quieres verle realmente porque solo se va a ver el mal. Entonces, claro, es lo peligroso como y lo importante de entender que por más que parezca que esto es algo muy, primero como muy, ¿cómo se dice esto? Como que no puedes decirlo. Como, subjetivo, claro. Y a la vez como algo muy ay no, esto es como una cosa que te van a dar una clase que se llama semiótica. Esto tiene implicaciones en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, desde lo chiquito como decirle esta es mi taza favorita hasta esta cuestión que ya se vuelve un hecho político. Y si no hacemos conciencia de que detrás de todas las cosas más comunes estamos motivados por estas cosas subjetivas y que no tienen ningún sentido, pero que nosotros hacemos el ejercicio de dotarles de sentido, no estamos entendiendo la realidad del mundo en el que vivimos y tanto nos descontextualizamos a nosotros como todo lo que pasa y nos volvemos sordos y mudos al sufrimiento y al dolor, a cosas reales, por cosas que no, que no son reales, que nosotros las estamos convirtiendo en esta realidad pura y dura. Solo para terminar esta parte, quisiera terminarlo con esta frase de la doctora Blanca Estela Sardel, psicóloga, educadora e investigadora de la UNAM. Las diferencias no son naturales, son los hombres los que gestan las diferencias, y estas diferencias están llenas de sentido. Lo que nos hace falta es cuestionar los sentidos que tenemos en nuestros conceptos, cómo se originaron, de dónde vienen y sobre todo qué consecuencias tienen para los sujetos.
Hoy les voy a contar un cuento de Franz Kafka que se llama El puente. Yo era rígido y frío. Yo estaba tendido sobre un precipicio. Yo era un puente. En un extremo estaban las puntas de los pies, al otro las manos, aferradas en el cieno quebradizo clavé los dientes, afirmándome. Los faldones de mi chaqueta flameaban a mis costados. En la profundidad rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se animaba hasta esas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en ningún mapa. Así yo yacía y esperaba. Debía esperar. Todo puente que se haya construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez, hacia el atardecer, no sé si el primero y el milésimo. Mis pensamientos siempre estaban confusos, giraban siempre en redondo. Hacia ese atardecer de verano, cuando el arroyo murmuraba oscuramente, escuché el paso de un hombre. A mí. Estírate, puente, ponte en estado, viga sin barandales, sostén al que te ha sido confiado, nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Si se tambalea, date a conocer, y como un dios de la montaña, ponlo en tierra firme. Llegó y golpeteó con la punta metálica de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los acomodó sobre mí. La punta del bastón hurgó entre mis cabellos enmarañados y la mantuvo un largo rato ahí, mientras miraba probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Fue entonces. Yo soñaba tras él sobre montañas y valles, que saltó cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio de un salvaje dolor, ignorando de lo que pasaba. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un salteador de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Me volví para poder verlo. El puente se da vuelta. No había terminado de volverme cuando ya me precipitaba. Me precipitaba y ya estaba desgarrado y ensartado en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz. Y como habíamos estado hablando al inicio, hay formas en las que los símbolos se destruyen y se construyen. Y hoy quiero contarles cómo un símbolo de buena fortuna se convirtió en expresión de odio. La esvástica es para muchos un símbolo de odio. El odio de la Alemania nazi y el odio de quienes desde entonces perpetúan sus ideas. Sin embargo, esa no es la historia completa. El nacimiento de la esvástica se remonta a miles de años atrás y su significado original nada tiene que ver con el horror del Holocausto. Por el contrario, y por imposible que resulte de incorporar, durante milenios remitió a la buena fortuna. Claro, tenía una forma distinta, es de una orientación distinta y un significado muy distinto para los hindú. Sí, y como decíamos, el propio símbolo, como para entenderse como un término, nombre o pintura o lo que tú quieras, representa algo concreto y tangible, pero a la vez representa a través de este objeto otra realidad más allá de lo que su significado inmediato nos muestra. Que es un poco lo que tú decías de la taza, ¿no? Cómo puede simbolizar o lo que termina representando depende de muchos factores externos al objeto en sí. Uh-huh. El objeto en sí sigue siendo un objeto. Uh-huh. Claro, está en el ser humano, esto es lo que hablábamos al inicio, esta necesidad inherente de construir o de darle un sentido o materializar las cosas que no podemos expresar de otra forma. Sí.
Entonces, durante mucho tiempo, durante miles de años, la esvástica más bien representaba la buena fortuna. Pues el propio término esvástica, desde lo etimológico, proviene del sánscrito y significa buena fortuna o bienestar. O sea, la palabra en sánscrito es svática, que significa buena fortuna o bienestar. Lo que es interesante, porque al tú pensar, claro, desde nuestra postura, desde donde estamos ubicados en el tiempo, es difícil imaginar que la intención real detrás de los nazis haya sido la destrucción de una etnia, ¿no? O sea, haya sido la búsqueda de un genocidio. Es que ahí hay un componente, es interesante que ellos tienen un componente esotérico muy fuerte. Claro, particularmente Hitler y sus secuaces, la gente con la que estaba rodeado había una búsqueda detrás. A mí una de las cosas que se me hace más interesantes en relación a la construcción de este símbolo que tomaron los nazis para emprender su cruzada, es que el partido nazi es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. O sea, es un partido pensado en principio de izquierdas, tal vez hasta de ultraizquierda. Lo que en este punto estamos políticamente, vivimos en una sociedad conflictuada políticamente. No hay muchas pugnas por tener la razón y cada quien, ahora sí, más que nunca, tensa la cuerda para su lado. No hay izquierdas, derechas, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú pensar que el partido nazi es un partido que en principio es una organización que busca el bienestar social, que su discurso se alimentaba de eso. Su discurso buscaba el crecimiento del país. Claro, desde el lugar del que hablamos, por eso empecé diciendo esto, ¿no? Desde el lugar que hablamos ahora, es muy difícil verlo de otra forma que lo que fue, ¿no? Un espacio de tiempo terrible para la humanidad, que llevó a la destrucción de Europa específicamente, y derivó en las bombas atómicas, en la Guerra Fría. O sea, no fue tan simple como ese hecho histórico, sino que generó mucho más. Entonces, claro, vuelvo, ¿no? Es como difícil imaginar las voluntades de ese tiempo. Pero en principio, muy probablemente las voluntades no eran negativas. Es que todo es un proceso de decadencia en cuestiones de poder. O sea, es claro, si tú le preguntas a personas, y he escuchado como testimonios de gente que vivió en ese periodo, no ibas notando como lo que iba pasando, y de hecho estabas a favor porque veías justamente lo que querías ver, lo que necesitaba una Alemania que venía como muy pesada y muy cargada desde que hicieron este tratado al final de la Primera Guerra Mundial, donde le hicieron pues culpable de que sucedió esto, y tenía una muy mala economía. Entonces la gente estaba como justo esperanzada en que esto era lo que necesitaban, y es solamente como una bajada de río muy leve que termina en una cascada, pero mientras tú vas por ahí no te vas dando cuenta hacia dónde va. Nosotros, por la virtud de ver desde atrás, es que ves la cascada y luego vas viendo desde dónde venía este río, pero mientras lo estás viviendo, que yo creo que es el proceso que estamos viviendo ahora. Imagínate cuántas cosas no somos capaces de ver. Que tristemente somos capaces de ver, lo que creo que no somos pero capaces de afrontar y de ponerles el nombre que deben tener y de tomar las acciones que se deben tomar. Pero yo creo que es básicamente eso, es un día a la vez y una cosa a la vez. Y claro, ahí de nuevo, como decíamos, la importancia de estos objetos que
que parecen así como muy cotidianos, que van apareciendo, pero luego se infiltran como en tu mente y en tu inconsciente y en tu consciente. Y pues sí, pues imagínate que al inicio esta cruz equilátera con los brazos doblados parece haberse utilizado por primera vez en Eurasia hace ya como 7000 años y quizás representaba el movimiento del sol a través del cielo. Como decías, se convirtió y bueno, la esvástica se convirtió y hasta ahora sigue siendo un símbolo sagrado, por lo menos en el hinduismo, el budismo y el jainismo. El jainismo se me hace como importante tenerlo en cuenta para relacionarlo con lo que en qué terminó derivando la esvástica. Bueno, también hay que tener en cuenta que no solo se usaba en Oriente, hay muchos registros de figuras parecidas en América del Sur, en América Central y específicamente en América del Norte, en el pueblo nativo de los Navajo. Interesante. Porque a la final piensa tú en este símbolo, es un símbolo muy sencillo. Uh-huh. Como la cruz. Cruces encontrarás en todos lados. Uh-huh. Cada una tiene sus particularidades, pero encontrarás en todos lados. Uh-huh. Y esto tiene que ver con cómo estamos conectados a través de la construcción simbólica del mundo. Por ejemplo, para Jung las imágenes simbólicas son la manifestación de los arquetipos o imágenes primordiales, sin origen conocido y que se producen en cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo. Por eso tales imágenes son primero elaboradas en el inconsciente y transformadas posteriormente en signos gráficos. Claro, cuando Jung habla de las imágenes primordiales arquetípicas trascendentales, no se refiere a una forma particular, sino a una necesidad del uh-huh. ser. Luego eso termina derivando como en los gráficos o en una elaboración más material de estas imágenes primordiales. Por eso la elaboración del inconsciente se realiza por medio de sueños que van conformando a los arquetipos. Son formas de pensar, gestos que se entienden universalmente y que se replican en varios espacios de tiempo y territorio. Por eso te digo, se encuentran. Pasa mucho con los mitos, que es algo que hemos conversado mucho aquí. Muchos mitos se repiten en varios lugares porque hay una necesidad simbólica detrás. Uh-huh. Claro, pero no necesariamente simbolizan lo mismo. Eso es lo interesante. No necesariamente los usas con el mismo fin. Que por ejemplo es esta cosa del color blanco, que más bien para nosotros como por esa castidad, y me parece que es para chinos o japoneses, que es como el ajuar de la muerte. De la muerte, sí. Entonces, claro, es interesante y esto sucede también con estas cosas gráficas, ¿no? Que por más que parezca lo mismo, y puedes decir, lo leo como, pues en este caso la esvástica, como es bienestar. Tal vez en esta otra parte del mundo significaba otra cuestión, y bueno, lo que termina sucediendo con Alemania, ¿no? Sí, pues, bueno, y esto ya es sabido. Hay un creciente interés, justamente a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial y este auge de la industrialización, o sea, de esta evolución mecánica del ser humano, y que es un poco también lo que nosotros estamos viviendo. Hay un auge gigantesco de la necesidad de buscar respuestas espirituales. Y los nazis no estaban exentos de eso. De hecho, como decíamos antes, ellos eran muy cercanos justamente a la búsqueda de sentido a través de objetos que representen simbólicamente sus ideales. Pero ahí es chistoso como... O sea, esta es la representación de lo mejor de la raza aria, supuestamente, ¿no? Pues con todo esto. Pero o sea, viene desde un pueblo hindú, pero es que y por de eso una digo forma de pensar completamente distinta. Sí, pero no. Porque como todo, el que le da el valor al símbolo es el individuo que lo usa. Uh-huh. O sea, si yo me pongo o yo cargo una bandera, esa bandera generará un sentido en todos los que me rodean, pero el único que sabe el sentido real soy yo.
si bien estamos interconectados dentro de nuestro inconsciente o de la memoria colectiva, la conciencia colectiva, hay rasgos que buscan los mismos parámetros para representar cosas. El significado termina siempre volviendo hacia uno mismo, o sea, hacia el sí mismo, hacia la individuación, hacia el camino que tú decides recorrer. Entonces piensen que en este proceso que se vivió en Europa, los alemanes estaban buscando darle un sentido también a todo esto que estaban construyendo, que era una tremenda revolución. Claro. Porque en su época fue una tremenda revolución, fue la unificación de territorios, la destrucción de ideales que se veían viejos y se veían gastados, por un mundo en el que crecía el trabajador, el obrero, el hombre de a pie. Pero no hay que creerles mucho a estos que vienen a representar al hombre de a pie, porque luego terminan haciendo lo que terminan haciendo. Bueno, en todo caso, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, quien durante sus excavaciones descubre esta particular cruz en un yacimiento en antigua Troya, lo relaciona con un símbolo similar que había hallado en cerámicas en Alemania, porque, como habíamos dicho, el crecimiento también del comercio lleva a que muchas cosas, entre ellas los símbolos y los emblemas, se terminen compartiendo entre sociedades. Entonces él mira esta cruz, la relaciona con objetos que había visto en su país, y junto a otros eruditos lo vinculan al aspecto ario o a esta necesidad de buscar una raza perfecta. ¿Y por qué les decía que hay que quedarse con el jainismo? Es porque el jainismo es una antigua religión y filosofía de la India que enfatiza la no violencia, la verdad y el desarrollo espiritual a través de la fe correcta, el conocimiento correcto y la conducta correcta. Y los jainistas, por varios textos específicamente teosóficos, están relacionados a la raza primigenia, a la raza aria, la que existió previa destrucción que depende de los textos que leas, pero no es limpia, ¿cómo se diría? ¿Renovación? Sí, hay una renovación de la humanidad cuando la raza aria superior termina encontrando como el significado máximo o el valor real de la existencia, termina destruyéndose y generando como un legado a través de las nuevas generaciones. Y hay mucha gente que asocia el jainismo con la raza aria. Qué loco. Y la raza aria no es la que se nos vendió de la Segunda Guerra Mundial, pues la raza de los rubios altos, no sé, que es lo que un poco vendía o se nos contó a nosotros de manera más coloquial. No, sino tiene que ver con una raza de superioridad, una raza que justamente enfatiza la no violencia, la verdad y el desarrollo espiritual a través de la fe correcta. Ahí es donde está interesante la junta, porque lo que termina haciendo Hitler con la cruz es generar un símbolo, a través de un símbolo preexistente que represente, claro, su búsqueda. Exacto. O sea, con justificar que por qué mereces tú sí esto y todo esto. Y que esto es lo que debe pasar porque desde el principio esto fue así. ¿Y a qué le suena gente diciendo o asumiendo verdades y decidiendo qué merecen y qué no merecen otros? Parecería que fue hace mucho. Pero hay que escuchar nomás lo que se dice ahora. Y en una zona particular, no muy lejana. Entonces, claro,
hay una reinterpretación de esta simbología religiosa en la que la necesidad del partido estaba ligada a la mercadotecnia también. Claro. Porque no tenían un rival que genere lo mismo. Tenían que generar un símbolo que sea representativo. Y ahí es a donde quería llegar. No tanto para hablarles sobre la historia, que supongo que conocen mucho más que yo. Habrá mucha gente que conozca mucho más que yo todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo terminó eso afectando a la sociedad en la que vivimos ahora. Yo les contaba un poco todo esta historia de cómo se destruye un símbolo, se transforma un símbolo, porque estas cruces esvásticas, como otros símbolos, en realidad son representaciones ultraesquemáticas, signos que por otra parte aparecen en muchos otros lugares del mundo, porque el desarrollo del ser humano es el mismo en todas las partes y en todas las épocas. Y de ahí que uno de los primeros mitos manifestados a través de una geometría simbólica surgió de un instinto común, de venerar al sol, a una fuerza natural y un principio de vida, representado primero por aspas como rayos de sol y más tarde por la cruz esvástica, que en la forma más desarrollada es de origen hindú. La historia de la humanidad es un reiterado cumplimiento de la parábola de la expulsión del Edén. El conocimiento, la sabiduría, tal vez produzca el progreso, pero también implica la pérdida de la inocencia, de lo esencial. Solo avanzamos en un afán de posesión sobre todo lo que nos rodea, ya sean objetos materiales o nuestros semejantes. El dominio de todo y la multiplicación de los seres humanos es una meta cumplida con creces. Ahora, la soberbia imparable nos está conduciendo, gracias a la ingeniería genética y a la informática, a la última conquista que nos faltaba: el ser como nuevos dioses inmortales, parecidos a los de ese mundo feliz que intuyó tan acertadamente Aldous Huxley. Paradójicamente, cuando el mundo externo está ya tan repleto de pictogramas y a rebosar de máquinas y objetos, tenemos el mayor vacío, la mayor soledad en nuestro interior, porque todo se ha convertido en pura materia de consumo y la depresión nos invade por doquier. Nos hemos saciado y embriagado con la manzana de la tentación, alcanzando el máximo de conocimiento, pero hemos perdido la naturaleza, el espíritu, lo esencial, y ya ni encontramos al héroe que nos pueda salvar y redimir de ese destierro, cuyos pictogramas más representativos son sin duda alguna la televisión, la computadora, la pizza, la hamburguesa. Estamos en una civilización desatada, repleta de aberraciones tanto mentales como físicas y sin límite. Vivimos además encajonados en unos edificios fríos y clónicos que se nos antojan nuevas torres de Babel, atacadas de un apresuramiento compulsivo. Un friso de metopas en la ermita medieval de San Quirce recorre la historia desde Adán y Eva comiendo la manzana del saber ofrecida por la serpiente. Pero en el último relieve aparece un hombre desnudo en posición de defecar una manzana con la inscripción "Io cago". Tal vez este sencillo icono nos esté comunicando la solución: un olímpico desprecio por la manzana del saber, para reconquistar un paraíso que ni toda la ciencia y el conocimiento acumulado nos ha podido proporcionar.
para seguir con nuestra tradición de esta temporada, vamos a sacar el tema de la siguiente semana. Y la siguiente semana vamos a hablar de la magia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram, en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.